Bien, hermanos, ok. Tengan ustedes un feliz sábado, ya que estoy dando este estudio en un sábado sagrado del Señor. Y les quiero dar muchas gracias por continuar con estos estudios bíblicos, que yo quería que sean cortos, pero desgraciadamente no pueden ser cortos. ¿Por qué? Porque doy poco fundamento y tengo que hablar rápido. Y al hablar rápido, uno se vuelve verborrágico y explica a las apuradas las cosas, y la gente no puede estudiar a las apuradas las cosas. ¿Por qué? Porque estaría utilizando la técnica del lenguaje cargado. Entonces, reflexionando, me di cuenta que es mejor bajar un cambio y explicar más despacio, porque las 4 clases que di primeramente las di muy apresuradas, y aunque quizás muchos de ustedes que son ya entendidos y que ya llevan mucho tiempo estudiando la Biblia y ya son eruditos en el manejo de las escrituras, van a poder entender mejor si yo voy explicando poco a poco, paso a paso, bloque a bloque, lo que tiene que ver con todas estas cosas. Entonces, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos, ¿sí? Y ustedes saben que esta serie la estamos dando porque ha habido mucha gente que condenaba a las personas, y condenaba con todos los pecados. Y con el último, con el cual condenaban, eran contra el pecado del Espíritu Santo. O sea, primero le decían que había cometido pecado grave. Segundo, le decían que iba a ser castigado por su pecado. Tercero, le decían que había cometido pecado de muerte y que por lo tanto no tenía perdón. Después le decían de que el Espíritu Santo se iba a apartar de ellos, que Jehová se iba a apartar de ellos. ¿Cuál era la otra condenación? Era que habían cometido pecado de rebelión que Dios no perdona, que por supuesto ni tienen idea de lo que significa eso, porque simplemente está hablando del mismo tema. Pero bueno, eso no lo van a entender, pero aquí sí lo van a entender porque yo tengo mucho tiempo para explicarles. Y después le decían que por no hacerle caso al falso profeta o a sus seguidores, o al falso maestro y sus seguidores, ustedes saben que todas las series que estamos dando acá es para hacer apologética. Y qué casualidad que la apologética surge cuando surgen los falsos profetas, los falsos soñadores de sueños, los falsos exorcistas y los falsos hacedores de milagros. Que por el contexto queda bien clarito quiénes son y cómo se los puede reconocer. Hasta tal punto que hoy, en enero de 2025, ya no se ve a ningún místico. Por lo menos hemos logrado una gran victoria. Al menos acá en Tucumán no vemos ningún místico que en público o en la iglesia hable misticismo. Y los pocos que quedan lo hablan en privado, cuando no estoy yo, cuando no están mis amigos, cuando no están mis contactos, cuando no está mi equipo, cuando no está mi grupo, y etcétera, 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 y se cuidan de eso, porque saben que tenemos preparados ya todas las clases para que ellos entiendan bien este tema. Entonces los condenaban por todos los pecados y hasta les decían que iban a quedar poseídos por los demonios por no hacerle caso al falso profeta, que en una palabra ya se cae a pedazos solo. Entonces, es triste decirlo, pero la apologética es así. La apologética es defensa de la fe, defensa de la Biblia, defensa de la iglesia, defensa de la teología adventista, defensa de la doctrina adventista,
defensa de mi persona, de mi ministerio y de mi dignidad. Entonces, por haber hablado clases chiquitas o pocas clases como hacen ellos, ahora yo estoy enseñando muchas clases que les van a permitir a entender a ustedes qué cosa es el Espíritu Santo y qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y desde ya les voy dando luz, segundo a segundo les voy dando luz. Hay muchísimas formas de pecar contra el Espíritu Santo. Y hay muchísimas formas de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso lo dice la Biblia. Y la Biblia te da algunos ejemplos para que tú más o menos, si sabes estudiar el texto, el contexto y la comparación de texto, se te junten dos neuronas y puedas ser realmente un erudito bíblico, y que no seas como esas personas que tienen las dos neuronas pero no se le juntan porque no tienen el deseo de aprender la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, para mí es un placer este tiempo que yo estoy con ustedes aquí estudiando la palabra de Dios. Para mí es un refrigerio. ¿Qué quieren que les diga? Es un refrigerio donde ustedes estudian los razonamientos, los argumentos, las ideas, los pensamientos que yo doy, y de esta manera van creciendo en la fe. Y esta clase va a fortalecer las otras 4 clases que ya hemos dado. ¿Y qué hemos dejado bien en claro en las 4 clases que ya hemos dado? Que el pecado contra el Espíritu Santo, ¿sí?, es una resistencia a la obra del Espíritu Santo perpetua, o sea, una resistencia perpetua a la obra del Espíritu Santo, o una resistencia temporal a la obra del Espíritu Santo. Por eso, ustedes no van a poder creer lo que yo les voy a enseñar. Estuve analizando ahora, antes de dar esta clase, y ayer y antes de ayer, todos los teólogos que en internet se ponen a explicar el tema del pecado contra el Espíritu Santo. Y claro, los cristianos evangélicos protestantes, los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos y los adventistas de corte disidente e independiente, por más que tienen buena intención, lo explican mal por una sola razón. Interpretan el texto solo a la luz de su criterio. Y no, el texto debe ser interpretado a la luz del contexto inmediato anterior, a la luz del contexto inmediato posterior y al contexto más amplio que se da en la comparación de texto con textos. Hermano, les hablo en serio, para mí esto es un refrigerio. Este momento que yo estoy pasando con ustedes en comunión con Cristo Jesús es en donde nosotros hacemos la apologética para mostrar que Dios no es un Dios malo que no quiere perdonar, sino que es el hombre el que se aleja del perdón de Dios. Y eso ya lo han dicho muchos predicadores. Han dejado bien a Dios, pero el problema es que no lo enseñan con versículos bíblicos. Entonces, cuando nosotros vamos a debatir o defender la fe, ¿cómo demostramos con la Biblia lo que estamos diciendo? Bueno, para eso son estas clases bíblicas, para que ustedes no tengan que decir, ay, Dios es amor, si tú vas a Él te perdona, y tu oponente te va a decir, ¿y dónde está escrito? Y a ver, muéstrame los casos. Y tú no vas a saber, porque nunca estudiaste el texto, el contexto y la comparación de textos. Entonces, nosotros vamos estudiando, vamos viendo en detalle muchas cosas,
y que hemos dejado en claro en las clases pasadas, que el pecado contra el Espíritu Santo no es un insulto así cuando sale así inesperadamente, impulsivamente, no es un insulto impulsivo del momento, es decir, no es un insulto blasfemo impulsivo del momento, no es un pensamiento blasfemo impulsivo del momento, no es un sentimiento impulsivo blasfemo del momento y no es una conducta impulsiva blasfema del momento. Entonces, yo me acuerdo que había cristianos picarones, bien pícaros, que decían: y bueno, entonces, ¿cuándo se cumple esta palabra? Y claro, yo no me podía detener a darle una cátedra de 6 horas como les estoy dando a ustedes con todas estas clases y decirle: chango, mira el contexto de lo que viene hablando. En los contextos se habla de este tema, de este otro tema, de este otro tema y de este otro tema y de este otro tema. Por lo tanto, hay muchísimas formas de pecar contra el Espíritu Santo y hay muchísimas formas de blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso, con esta clase que yo voy a dar, le tapo la boca, le cierro la boca a los legalistas que dicen que por haber dicho un insulto contra Dios o contra el Espíritu Santo o contra Jesús, ya están perdidos. Y parece que les voy a tener que enseñar el caso de Pedro. Si ustedes estudian el caso de Pedro en la Biblia y comparado con el espíritu de profecía, dice que Jesús lo negó primeramente a Cristo con malas palabras, con juramentos y maldiciones. Eso es pecar contra el Espíritu Santo, porque Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía el Espíritu Santo. Entonces, si vamos a rajatabla a cumplir el texto bíblico del pecado contra el Espíritu Santo, Pedro ya está frito. Pedro ya tendría que estar frito y perdido. Pero resulta que no. Lo niega por segunda vez con malas palabras, juramentos y maldiciones. Hay doble pecado contra el Espíritu Santo. Y como si fuera poco, Pedro lo niega por tercera vez con malas palabras, juramentos y maldiciones. Maldiciones. Entonces tendríamos que decir que Pedro es el ícono del pecado contra el Espíritu Santo, porque 3 veces maldijo el conocer a Jesús. Y a ese Jesús que él sabía que era el Hijo de Dios, que sabía que era el Hijo del Dios divino y que poseía el divino Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, si tenemos que interpretar a rajatabla todo, y repito, para los que están anotando, si tenemos que interpretar a rajatabla todo, Pedro ya está frito y Jesús no tendría que haberlo perdonado. No tendría que haberlo perdonado y punto, se terminó, porque él mismo lo ha dicho y punto. Y Pedro sabía 3 cosas: que Jesús era el verdadero Mesías, era el Cristo. Segundo, que era el Hijo de Dios, o sea que discernía la divinidad en Cristo. Y tercero, también sabía que Jesús tenía el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, si vamos a ser no literales, sino literalistas, Pedro tendría que ser el ícono, del pecado contra el Espíritu Santo.
porque lo negó 3 veces en públicos y con malas palabras, juramentos y maldiciones, y cada vez peor. Y cuando leemos el espíritu de profecía, uy, mamita querida, da terror lo que ha hecho Pedro. Entonces, si somos literalistas y legalistas, tenemos que decir, no señor, vos aquí has dicho a rajatabla que el que habla contra el Espíritu Santo, y Jesucristo era Espíritu Santo. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice Corintios capítulo 3? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Punto. El Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, y el Espíritu Santo es Espíritu. Entonces, hermanos, los que no entienden la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo, no pueden meterse a hablar de algo que ellos no entienden y que nunca han analizado en detalle el contexto. Pero yo estudié el texto, estudié el contexto y estudié la comparación de textos. Entonces queda claro que en la clase pasada hemos demostrado que el pecado contra el Espíritu Santo no es una palabra impulsiva, un pensamiento impulsivo, un sentimiento impulsivo o una obra impulsiva blasfema que uno se diga, sino la resistencia perpetua, ¿sí?, contra la obra del Espíritu Santo, o la resistencia temporal contra la obra del Espíritu Santo, que también está en la Biblia y también te la voy a enseñar y no vas a poder creer, para aquellos legalistas que no tienen tiempo de estudiar la Biblia. Y bueno, yo entiendo que ellos no tengan tiempo de estudiar la Biblia, pero ¿qué culpa tengo yo que ellos se queden? Si ellos se quedan, bueno, ellos se quedan. Yo sigo estudiando y sigo profundizando. Y aparte parece que no existe el contexto. Parece que no existe la comparación de textos. Y andan condenando a todos que el pecado de rebelión, el pecado de muerte, el pecado contra el Espíritu Santo, y se condenan almas sinceras, y eso es lo que ha pasado aquí en Tucumán, hasta que al día de hoy ya ha sido frenado, porque cientos de personas estudian estas clases y están siendo edificados por una correcta teología, porque aparte de hacer teología, hacemos apologética bíblica adventista. Entonces, todos los que en internet hablan del pecado contra el Espíritu Santo, no sé si se van a enojar o van a sentir celos cuando vean lo que explicamos nosotros, porque todos más o menos hablamos lo mismo, nada más que, como ustedes saben, con el tiempo nosotros explicamos más en detalle las cosas. Entonces, para que nadie te ande condenando de arriba, y para que tú no creas que has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, y para que tú no creas, te voy a demostrar con la Biblia que el pecado contra el Espíritu Santo, si tú lo cometes, sí tiene perdón. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de pecar contra el Espíritu Santo, pero todas esas formas se dividen en 2 grupos. El pecar contra el Espíritu Santo con rebeldía perpetua, y el pecar contra el Espíritu Santo con rebeldía temporal. Les pongo un ejemplo. Todos los judíos, al rechazar al Mesías, el deseado de todas las gentes comenta que cometieron el pecado contra el Espíritu Santo, y lo cometieron. Pero también dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, a todos esos que habían blasfemado contra el Espíritu Santo, dice, y lo vamos a leer porque lo tengo acá,
Y no pienses que te vas a escapar, porque yo no me estoy escapando, yo estoy dando la cara. Ahora, ¿por qué no dan la cara los que explican el pecado contra el Espíritu Santo y te dan 3 clasecitas y se esfuman? Y encima condenan. Y encima, como son feos por fuera, también son feos por dentro en el espíritu. Gente fea, gente mala, gente que no es cristiana, gente que no es salvífica. Y gente que yo conozco que tiene pecados acariciados. En fin, lo tengo acá los textos, ¿no? Y lo vamos a leer hoy. Y si no lo llegamos a leer hoy, lo leemos en la próxima, o en la próxima, o en la próxima, o en la próxima. Te tiro otro dato. También te voy a enseñar el caso de Pedro, el caso de Acab, y el caso de Nabucodonosor. ¿Sabían ustedes que dice el espíritu de profecía que Nabucodonosor blasfemó contra Dios y por eso fue castigado? Y el espíritu de profecía dice clarito que aunque había cometido un grave pecado de blasfemia, Dios le perdonó la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque blasfemar contra la divinidad del Padre, o del Hijo, o del Espíritu Santo, es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque los 3 son espíritu. ¿Qué dice Juan 4:24? Porque Dios es espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Qué dice la Biblia? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En la dimensión divina, los 3 son espíritus. Y te voy a mostrar casos de personas que cometieron pecado contra el Espíritu Santo, y lo mismo Dios los perdonó. Porque hay 2 formas de pecar contra el Espíritu Santo. Con rebeldía perpetua, donde ya no hay vuelta atrás, no quieren volver. Y segundo, con rebeldía temporal, por ignorancia, por miedo, por no meterte en problemas, porque no conocían bien la situación, porque no conocían la doctrina, porque no discernían la verdad. ¿Se entiende? Pero después, cuando conocieron la verdad, dijeron: ya no vamos a blasfemar contra el Espíritu Santo, ni vamos a apoyar a aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, porque acabamos de aprender la verdad. Y bueno, está de más que les explique todo eso, porque sería bla bla bla, y ustedes ya conocen el tema. Entonces, hermanos queridos, te di un poco de introducción, un poco de contexto y un poco de aclaración, para que podamos profundizar este tema que te puede parecer aburrido. Yo sé que te puede parecer lento y aburrido, pero vas a poder tomar muchas notas. Y quiero que quede en claro esto: un pecado no define el carácter de una persona. Por lo tanto, no podemos tomar un solo pecado para decir si esa persona ya está perdida o ya está salvada. Un pecado no me define mi carácter como perdido, y una obra buena no define mi carácter como salvado, sino es la constante comunión con Dios y el constante dar frutos buenos lo que define que yo me salve. Y si soy árbol malo y doy fruto malo constantemente, es lo que define mi carácter malo para que yo me pierda. Pero en fin, como muchos no explican esto, y ustedes saben que no lo van a explicar porque se requiere tiempo, y ellos no se van a tomar el tiempo para explicar estas cosas, porque hay que hablar mucho y hay que dar mucho fundamento bíblico, vamos a tener que darlo nosotros. Y encima la escuela sabática que estamos estudiando ahora, en enero del año 2024, te muestra claramente en todos los aspectos que Dios es amor en todo momento.
y que tratar de entender el amor es como querer entender a Dios. Dios es tan grande que no puede ser entendido. Y solo en la Biblia se dice que Dios es amor. Entonces, ¿por qué Dios perdonó a gente que cometió pecados gravísimos? Y te voy a enseñar los casos de gente que blasfemó contra Dios y fueron perdonados. También hay casos de gente que blasfemó contra Dios y no fueron perdonados, pero eso no es necesario que te lo enseñe porque ya se cae de maduro que no fueron perdonados porque tuvieron el pecado contra el Espíritu Santo en el contexto de rebelión perpetua. Bien, mis queridos hermanos, te voy a dar el título de la serie, el título de la clase y el subtítulo. Título de la serie doctrinal, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Título de la clase número 5, ¿sí? Clase número 5. Y esta es clase número 5 especial. Y eso lo vamos a poner, lo que yo estoy diciendo aquí ahora a través del micrófono, es para informarlos más a ustedes. Pero después en la carátula detallamos bien otros títulos que también tienen que ver con la clase. La clase número 5 se llama clase número 5 especial, apologética contra las malas interpretaciones de este tema. Y el subtítulo es preparándonos para los engaños de los falsos intérpretes manipuladores y el pecado contra el Espíritu Santo entendido como un proceso. Por eso es una clase especial. Es una clase especial porque el subtítulo dice preparándonos para los engaños de los falsos intérpretes manipuladores y entendiendo el pecado contra el Espíritu Santo como un proceso. Como un proceso. Como un proceso. Entonces, hermanos, para aquellos que dicen, no hay que blasfemar contra el Espíritu Santo, o tal hermano blasfemó contra el Espíritu Santo. Bueno, ahora te voy a dar cátedra para que aprendas a no ser tan orgulloso y bajes un poco el copete antes de entender lo que es una blasfemia, ¿sí? Pero primero te voy a mostrar con un texto, empezando con un texto, para que tú veas que el pecado contra el Espíritu Santo, y eso que todavía no he leído citas del Espíritu de Profecía, ¿no? Y tenemos 12 clases para todos aquellos que quieran entender este tema. Bien, vamos a ver primeramente, para que les quede claro que es un proceso, Jeremías capítulo 8. Entonces vamos a Jeremías capítulo 8. Y toda la Biblia habla de esto y nunca nadie se había dado cuenta. Jeremías capítulo 8. Por eso cuando hablan del pecado contra el Espíritu Santo, yo digo, mamita querida, estuve estudiando a todos los teólogos que salen por internet. Y escuché cada explicación, hermanos, cada explicación que ni ellos entienden. Bueno. El pecado contra el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, está bien, está bien. ¿Quieres que te lo diga así? Está bien. Sí consiste
en pecar contra el Espíritu Santo, en blasfemar, en insultar, todo eso, todo lo que tú quieras. Pero siempre y cuando sea en el contexto de una rebeldía perpetua. Porque para que el pecado, y noten bien, yo sé que esta clase es larga y le está tomando mucho tiempo a ustedes, pero tomen nota. Para que el pecado contra el Espíritu Santo sea consumado y se complete, tiene que cumplir esta condición. Y es que se dé en el contexto de una rebeldía perpetua, de un hablar mal perpetuo, de un hablar mal constante que nunca termina, de un insultar constante que nunca termina, de oponerse a la obra del Espíritu Santo de una forma perpetua hasta el final. Si no se da en ese contexto, entonces no puede ser consumado el pecado contra el Espíritu Santo, porque se entiende que el pecado contra el Espíritu Santo, y los grandes eruditos lo saben a esto, y el testimonio del Espíritu de Dios lo confirma. Yo tengo una cita del testimonio del Espíritu de Dios que yo le cité a un hermano de iglesia que es estudioso, ¿sí? Y cuando yo le presenté la cita, que todavía no les he presentado a ustedes, que es tan extraordinaria, pero tan extraordinaria que ni yo lo podía creer. Pero mientras tanto te voy a ir presentando las citas del espíritu de profecía comunes que todos saben o que todos no saben, pero es mi misión presentártelas para que tú las anotes. Ahora, en Jeremías capítulo 8, hermanos queridos, en Jeremías capítulo 8, dice lo siguiente. En Jeremías capítulo 8 tú vas a ver un proceso. O sea, no es una palabra, no es un insulto, no es una blasfemia, no es un solo pensamiento, un solo sentimiento, una sola conducta. Es un proceso. Y aparte, para aquellos que hablan con la boca cuadrada y dicen, no, pero ese hermano blasfemó contra el Espíritu Santo, ya no tiene perdón. Ay, mamita querida, te voy a mostrar todas las formas, las 4 formas que hay de blasfemar contra Dios. Y tú ni siquiera sabías. Una es la blasfemia de hablar e insultar. Pero te voy a mostrar que hay 4 formas de blasfemar. Y ahí ya te empiezas a achicar y te agarra la garrotera, porque tú ni siquiera sabías que se puede blasfemar de palabra, de conducta, de sentimiento y de pensamiento. Hay otras formas de blasfemar, hermanos. Pero las 4 principales básicas son estas. Si tú entiendes estas 4 formas básicas de blasfemar, ya vas a entender todas las otras más, que más adelante, finalizando la serie, yo te las voy a enseñar. Entonces, en Jeremías capítulo 8, ustedes van a empezar a vislumbrar un proceso. El pecado contra el Espíritu Santo no se da de un día para el otro. Es un proceso que la persona no se da cuenta que está cayendo en eso. Entonces, hacemos una oración para empezar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos acompañas en este estudio bíblico y te pido por favor que nos des la inspiración del Espíritu Santo, de tu precioso Espíritu Santo, y que realmente tú nos puedas guiar en este estudio, aunque sea largo, Señor,
para que podamos tomar nota de los razonamientos teológicos y de los textos que vamos a leer. Y que tomes también, Señor, te pido por favor, que tomes las oraciones de todos los hermanos que están orando en este momento y participando de este espíritu de oración, ya sea en directo o en diferido, y que tienen pedidos en su corazón, anhelos en su corazón, que tú les contestes la oración a ellos, y que así como yo oro por ellos, ellos oren por mí, y oremos todos los unos por los otros, comportándonos como la verdadera iglesia de Dios en esta tierra. Padre querido, te lo dejo todo esto en tus manos, y te pido que ahora nos acompañes en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en Jeremías capítulo 8 leemos los versículos 4 al 9 y anoten porque la gente dice, Hugo habla mucho, pero parece que no, pero sí, hay muchos textos, hermanos. A veces en un párrafo puede haber 10 versículos y tú no te diste cuenta, y esos 10 versículos explican mucho. Entonces, un párrafo contiene muchos versículos, y un versículo es un versículo. Está bien, yo te puedo dar un versículo y es un versículo, pero si te doy un párrafo de 5 o 10 versículos, ya tienes muchos ahí, y cuando menos te diste cuenta, capaz que te di 15, 20 o 50 versículos. Entonces, Jeremías capítulo 8, versículo 4 al 9. En Jeremías capítulo 8, versículo 4 al 9 dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, y a ver si se van dando cuenta, el que cae no se levanta, el que se desvía no torna al camino. Versículo 5, porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. Es rebelde con rebeldía perpetua. Es rebelde con rebeldía perpetua. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? El énfasis que yo hago. El énfasis es mío, aclaro. Esto es pecado contra el Espíritu Santo. Ser rebelde con rebeldía perpetua. No con un insultito, con una palabrita, con un pensamiento, con un sentimiento, no. Es cuando tienes rebeldía perpetua contra Dios. Y eso te lo voy a explicar en profundidad, a ver si logro hacer que tú hagas funcionar tu razón y tu lógica de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ya el versículo 4 es impresionante, y yo siempre soñé con dar esta serie del pecado contra el Espíritu Santo para cortar la ocasión a aquellos que la desean y que no entienden estas cosas porque no tienen discernimiento espiritual, no tienen discernimiento doctrinal, no tienen discernimiento moral y no tienen discernimiento circunstancial. Entonces, leamos lo que dice, hermanos, Jeremías 8:5. Porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. Y ahora noten cómo se pone peor. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Hermanos, si yo terminare aquí esta clase, yo la podría dar por terminada y dura como las clases que yo he dado anteriormente, dura el tiempo que yo he dado las clases anteriormente. Pero si yo terminase esta clase acá con Jeremías capítulo 8 versículo 4 y 5,
ya quedaría perfectamente explicado lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y no habría que leer más. Para el que es inteligente espiritualmente, ya no habría que leer más, ya estaría perfectamente explicado. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Bien, leemos ahora el versículo 6. Noten lo que dice Jeremías capítulo 8, versículo 6. Escuché y oí, no hablan derecho. Entonces, si no hablaban derecho, es porque estaban hablando contra Dios y contra la obra de Dios que Él hace por medio del Espíritu Santo. ¿Disciernes espiritualmente las Escrituras? ¿Tienes discernimiento doctrinal o hay que explicar todo? Noten, hermanos, escuché y oí, no hablan derecho. No hay hombre que se arrepienta. El Espíritu Santo está obrando ahí en ellos, pero ellos hablan mal contra Dios y encima no se quieren arrepentir. Ellos hablan mal contra Dios y encima no se quieren arrepentir. Escuché y oí, dice Dios. No hablan derecho. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera, o sea, no le importó nada lo que decía Dios, ni lo que el Espíritu Santo le hablaba a su conciencia. Entonces dice, cada cual se volvió a su carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Versículo número 8. Y yo dije, hermanos, hasta el versículo número 8 en primera instancia. Leemos el versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente, he aquí, en vano se cortó la pluma. O sea, no servía para nada las traducciones y las interpretaciones de los escribas. Y termina diciendo, por demás fueron los escribas. Por demás fueron los escribas. En una palabra, al vicio fueron los escribas. Porque lo mismo, al enseñar mal o no enseñar, o enseñar poco, llevaban al que el pueblo elija su propio camino y haga lo que quiere. Noten ahora, hermanos, el versículo número 9. Para aquellos que se creen sabios y que saben lo que es el pecado contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, ahí encontré un montón de temas en internet que duran 1 hora. Y no lo entienden al tema. Bueno, aquí tienen un tema que dura más de 1 hora y sí lo van a entender. Leemos el versículo número 9, y dice, los sabios se avergonzaron, espantáronse y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Cómo? Los sabios se avergonzaron, espantáronse y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Y lógico,
si estudias mal las Sagradas Escrituras, vas a explicar mal el pecado contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Se entiende o no? Bueno. Entonces, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Yo digo, bueno, ya nos habíamos librado de los falsos profetas, ¿no? Pero no, noten el versículo 10 y 11. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus heredades a quien las posea, porque desde el chico hasta el grande, cada uno sigue la avaricia. Y ahora noten lo que sigue diciendo, hermanos. Noten lo que sigue diciendo. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Entonces, si hacían engaño, ¿cómo van a interpretar bien las doctrinas bíblicas? Como dice la última parte de Jeremías capítulo 8, versículo 10, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Ahí encontré otro gordito por internet que se pone a explicar el pecado contra el Espíritu Santo y se cierra en que solamente es un insulto contra el Espíritu Santo y por lo tanto el que dice un insulto contra el Espíritu Santo ya no tiene perdón. Claro, pero yo lo analicé bien y le encontré la vuelta. Resulta que el gordito este que aparece ahí, ¿sí?, que tiene su canal, resulta que él es evangélico y es carismático, es pentecostal, y claro, los cristianos verdaderamente estudiosos le dicen que a todos esos evangélicos que se ponen a hablar en lenguas desconocidas, que saltan, que se tiran por el piso, que ruedan por el piso, que se arrastran como una víbora, que saltan, que bailan. Entonces el gordito se enoja y dice, ven, ustedes dicen que eso es del diablo y están pecando contra el Espíritu Santo. Tengan cuidado, porque los que dicen que los que hacemos los pentecostales y los carismáticos, todas estas manifestaciones que profetizamos, que hacemos milagros, que echamos fuera demonios, que hablamos en lenguas, que saltamos, que hacemos danza santa, risa santa, que nos revolcamos en el piso, eso lo hace el Espíritu Santo. Y claro, como hay cristianos estudiosos que no comen vidrio, le dicen, no hermano, eso no es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obra así, eso es del diablo. Entonces, claro, el gordito, al tratar de hacerse el sabio en las Escrituras, se agarra solamente de los textos, ¿sí?, de Mateo 12, de Marcos capítulo 3 y de Lucas capítulo 12, y los lee a los textos comunes que nosotros conocemos, pero nunca les leyó el contexto y la comparación de textos. Entonces, claro, como él pertenece a esos que tienen el falso Espíritu Santo carismático pentecostal de los protestantes, entonces amenaza a los cristianos verdaderos que conocen al verdadero Espíritu Santo y que tienen el verdadero Espíritu Santo. Entonces él los condena y dice, ustedes han blasfemado, ya no tienen perdón. Pero es claro que está defendiendo su práctica pentecostal, ¿sí?, su práctica carismática de esos dones que según ellos el Espíritu Santo les da. Pero nosotros, como estudiosos profundos, como somos los adventistas del séptimo día, sabemos que ese espíritu que los toma a todos los pentecostales del mundo y a todos los carismáticos del mundo, sabemos que no es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, desde el profeta
hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Entonces yo les conté un ejemplo para que ustedes vean cómo hay gente que quiere condenar a otros diciendo que ha blasfemado o ha insultado al Espíritu Santo porque le descubrió la jugadilla que hacen ellos. Claro, ellos hablan en lengua, saltan, bailan, tienen la risa santa, ¿sí? Convierten arena en oro, hacen milagros, expulsan demonios, y qué gracioso es verlos. Como ellos tienen dones carismáticos, dones de Pentecostés, según ellos, claro, te condenan diciéndote que tú insultaste al Espíritu Santo. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo que tengo! Hermanos, estudiando las Sagradas Escrituras, yo puedo ver quién es el Espíritu Santo y cómo obra realmente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no obra como en las iglesias pentecostales de todo el mundo y las iglesias carismáticas de todo el mundo. Entonces, como les digo, he visto sujetos que se ponen a hablar del pecado contra el Espíritu Santo y lo máximo que llegan a hablar es 1 hora y terminan muertos y encima no lo saben explicar y hablan y tienen una narrativa contradictoria y tienen un discurso contradictorio, ¿se entiende? Y claro, ¿qué van a explicar ellos si ellos son predicadores caídos, pertenecientes a iglesias caídas, según el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, que dice que no tienen el Espíritu Santo, sino que son guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles? Entonces, ¿qué culpa tengo yo que la Biblia le dice a ellos que todos esos espíritus que se manifiestan en sus iglesias y le hacen tener fenómenos sobrenaturales es porque son guaridas de demonios y de todo espíritu inmundo? Apocalipsis 14:8 lo deja bien en claro el mensaje del segundo ángel. ¿Qué me viene a acusar a mí de que yo estoy perdido porque insulté al Espíritu Santo cuando el mismo Espíritu Santo está diciendo que Él no es el que está en esa iglesia, sino que esas iglesias son guarida de todo espíritu inmundo y de todas aves sucias y aborrecibles? Entonces, hermanos, si nosotros seguimos leyendo en Jeremías capítulo 8, leemos el versículo número, y presten atención, hermanos, vamos a leer desde el versículo 12 al 15. ¿Se entiende, hermanos? Jeremías capítulo 8, versículo 12 al 15, y yo lo anoto acá. Desde el 12 hasta el 15 en una primera instancia. ¿Ven que parecen pocos textos, pero son muchos? Jeremías capítulo 8, versículo 12 al 15 dice: ¿hanse avergonzado de haber hecho abominación? Y nosotros contestamos, y no, porque están pecando contra el Espíritu Santo. Y el que peca contra el Espíritu Santo y tiene resistencia perpetua o rebeldía perpetua, ¿qué se va a avergonzar? ¿Qué se va a avergonzar? Díganme ustedes, por favor, ¿qué se va a avergonzar? Por favor, díganme. Entonces, versículo 12. ¿hanse avergonzado de haber hecho abominación? Por cierto, no han corrido de vergüenza, ni siquiera supieron avergonzarse.
caerán por tanto entre los que cayeren. Cuando los visitaré, caerán, dice Jehová. Versículo 13. Cortarélos de por junto, dice Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y caeráse la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. O sea, lo mismo que predice el profeta Habacuc, que dice, aunque no haya higos en la higuera, yo me alegraré en Jehová. Y se está refiriendo cuando el Espíritu Santo ya se apartó de los seres humanos cuando finalizó el tiempo de gracia. Aquí está diciendo lo mismo el versículo número 13. Cortarélos de por junto, dice Jehová, no habrá uvas en la vid ni higos en la higuera, caeráse la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Y seguimos leyendo, hermanos, versículos 14 y 15. Jeremías capítulo 8, versículo 14 y 15 dice, ¿sobre qué nos aseguramos? ¿Sobre qué nos aseguramos? Por eso no hay que pecar contra el Espíritu Santo, hermanos. No tenemos que pecar contra el Espíritu Santo. Y aquí se nos muestra las características para que no pequemos contra el precioso Espíritu Santo, contra el tierno y delicado Espíritu Santo. Entonces, dice, hermanos, el versículo número 14 y 15, ¿sobre qué nos aseguramos? Juntaos y entrémonos en las ciudades fuertes, y allí reposaremos, porque Jehová nuestro Dios nos ha hecho callar y dádonos a beber bebida de hiel, porque pecamos contra Jehová, porque pecamos contra Jehová, porque pecamos contra Jehová. Versículo 15, esperamos paz y no hubo bien, día de cura y he aquí turbación. Qué raro, ¿no? Eso es lo que pasa cuando las personas pecan contra el Espíritu Santo con rebeldía perpetua y el Espíritu Santo se aparta de las personas. Seguimos leyendo. Jeremías capítulo 8, versículo 19 al 22. Jeremías capítulo 8, versículo 19 al 22, y dice así: He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Porque me hicieron airar, porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Y ahora noten cómo es pecado contra el Espíritu Santo, cómo se explica correctamente el pecado contra el Espíritu Santo como un proceso, y después lo va a seguir confirmando la Biblia y lo confirma el Espíritu de profecía. Versículo 20: Pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Y nosotros no hemos sido salvos. Y nosotros no hemos sido salvos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo dice el versículo 5. Jeremías capítulo 8, versículo 5. ¿Por qué no han sido salvos? Jeremías capítulo 8, versículo 5. Porque este pueblo de Jerusalén es rebelde, pero no rebelde temporal, sino rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño,
y encima no han querido volverse. Versículo 19. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 20. Pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y hace una pregunta, ¿sí? Entonces, hace una pregunta para que vean que ellos podrían haber sido perdonados si se hubieran vuelto a Dios, que es el verdadero médico. Y aparte, Jeremías capítulo 8 te muestra clarito que pecar contra la obra de Dios que está haciendo en tu corazón, llamándonos, es un proceso. Jeremías capítulo 8, en todo lo que hemos estudiado en estas horas, te muestra que es un proceso. Es un proceso. Y ahora noten lo que dice el versículo 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hermanos, sí había bálsamo en Galaad. Sí había médico en Galaad. Pero ellos fueron rebeldes con rebeldía perpetua. Ellos abrazaron el engaño y no han querido volverse. Por lo tanto, noten cómo esta clase, que es ya más expandida, complementa y protege y afirma las clases anteriores que yo he dado, que las he tenido que dar a las apuradas, pero me he dado cuenta que necesito más tiempo para poder explicar este tema. Entonces queda clarito que Jeremías 8 te lo muestra al pecado contra la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres con una rebeldía perpetua, o con el hecho de ser rebelde en el contexto de una rebeldía perpetua en donde abrazan el engaño y no quieren volverse. Entonces, hermanos, yo creo que los que hablan del pecado contra el Espíritu Santo deberían dedicar más tiempo, porque no tiene que ver con una sola palabra, una sola conducta, un solo pensamiento o un solo sentimiento. Tiene que ver con un proceso de rebeldía constante. Por eso lo dice clarito la Biblia. Primero, son rebeldes, y segundo, aclara, esa rebeldía que tienen es una rebeldía perpetua. ¿Y qué significa rebeldía perpetua? Que abrazan completamente el engaño y no quieren volverse. El pecado contra el Espíritu Santo es un proceso. Es un proceso. En el contexto de una rebeldía perpetua. Y si se da ese proceso en el contexto de una rebeldía perpetua, ahí sí se cumple el pecado contra el Espíritu Santo y la persona no tiene jamás perdón. Pero para 2 o 3 hermanos pícaros, que se hacen muy los estudiosos, pero no duran ni siquiera 30 minutos dando un tema, ellos me decían a mí en forma sarcástica, ¿y entonces cuándo se cumple? Si no es una palabra, entonces ¿cuándo se cumple? Y se cumple cuando cumpla con estas 2 condiciones. Primero, ¿sí?,
que sea una rebeldía perpetua, ¿sí? Que sea una rebeldía en el contexto de una rebeldía perpetua, ¿sí? Y segundo, que obren en contra o que resistan persistentemente la obra del Espíritu Santo en sus corazones con malas palabras, con malos pensamientos, con malos sentimientos y con mala conducta. Entonces ahí se cumple. Pero para esos pícaros que me preguntaron una vez, entonces ¿cuándo se cumple? Yo tengo una clase entera donde te voy a mostrar cuándo se cumple. Y cuando les muestre a ellos, no a ustedes, porque ustedes, hermanos, son sinceros, los que me están escuchando son sinceros, maravillosos, cristianos estudiosos, humildes, o sea, no es para ustedes, es para los que son sectarios, ¿sí? Y andan condenando gente porque no entienden este tema, porque no le dedican tiempo al estudio de la Biblia. Entonces, ¿qué le vas a poder dedicar tiempo a la enseñanza de la Biblia? Y dando información segundo a segundo, no durmiendo a la gente, sino dando información segundo a segundo. Entonces, para aquellos que dicen, entonces, ¿cuándo se cumple? Bueno, ya te voy a mostrar cuándo se cumple, porque tanto la Biblia como el Espíritu de Dios, y repito, tanto la Biblia como los testimonios del Espíritu de Dios te dicen clarito cuando insultas a Dios, cuando insultas a su Espíritu, cuando injurias a Dios y cuando afrentas a Dios. Y ahí no van a poder creer. Pero ahora, para esos que con el pecho inflado dicen, no, la blasfemia contra el Espíritu Santo, primero, no tienen idea de lo que significa blasfemia. Hermanos, si ustedes buscan en todos los diccionarios y cosas, dicen más o menos lo mismo. Blasfemia es una injuria, una ofensa, un hablar mal, ¿sí? Una denigración, una calumnia, una difamación de algo que es correcto y que es realmente verdadero. Bueno, habiendo entendido lo que es una blasfemia, te voy a mostrar que hay 4 maneras de blasfemar. Y dentro de esas 4 maneras, en cada una de las maneras, hay muchísimas formas de blasfemar contra Dios. Pero bueno, no te quiero confundir. Vamos directamente al grano, porque yendo al grano tú lo entiendes. Te lo explico mejor. Primero te voy a mostrar un principio bíblico, porque te estoy dando muchos textos. Todo comienza, hermanos, y yo lo he visto en la iglesia, he visto cuando voy a la iglesia cristianos amargados, cristianos con la mirada perdida, cristianos enojados con el ceño fruncido, cristianos con mala cara, con mala voluntad, con la voluntad por el piso, que no te miran, que no te saludan, que te muestran claramente que no te quieren. Y eso pasa, hermanos. Y pasa en todo el ramo de la vida cristiana. Y no se dan cuenta que al estar dejando que esas cualidades sigan aumentándose y creciendo en su carácter, se están poniendo en la senda
del pecado contra el Espíritu Santo. Los mismos que condenan a personas que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, ellos mismos se están poniendo en esa condición. Pero para eso vamos a ver primeramente un principio. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Porque para que una persona blasfeme contra el Espíritu Santo se tiene que dar un proceso en donde la persona realmente ya no quiera saber nada con Dios. Y te adelanto algo, te doy un spoiler. Si una persona está desanimada, temerosa, con miedo o aterrorizada de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pues eso es la misma evidencia que dicen todos los estudiosos de que no ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Les comento por qué. El que peca contra el Espíritu Santo ni siquiera le importa. Repito, ni siquiera le importa. Es más, ni siquiera se siente mal y dice, por fin, me libré de este Dios y de esta religión y puedo hacer lo que quiera. Y les cuento un testimonio terrible. En la iglesia, había una iglesia local en la cual yo me congregaba en ese tiempo, ¿sí? Que era la iglesia de Ciudadela, ¿sí? Había un hermano que sabía mucha Biblia y enseñaba mucha Biblia. Pero después los hermanos, como suele suceder, como nada quedó oculto, lo empezaron a ver de noche saliendo con otros hombres, vestidos de negro, de borcego, de tachas, de pantalones pegados, de remeras pegadas, y no precisamente para mostrar músculos y un buen físico, no, sino para mostrar su estilización delgada, como lo muestran las mujeres. Entonces se lo empezó a investigar y a investigar y a investigar, y resulta que él se empezó a sospechar de su preferencia sexual, o sea que él era homosexual. Entonces se lo investigó por años, se le preguntó por años, se le dio la cana precisamente, muchos hermanos lo vieron y lo hablaron y le dijeron, y él negó todo, y la iglesia en junta también le terminó diciendo, hasta que finalmente él ya no dio más con la presión que le ejercía la iglesia y los hermanotes y los hermanos y los hermanitos, porque están los hermanitos de clase baja, de clase media y de clase alta. Todos lo empezaron a presionar y lo llevaron a junta y pusieron testigos, y él terminó confesando que sí, que se había vuelto homosexual. Yo no estuve en la reunión de esa junta, pero estuvieron amigos míos. Y esto es terrible lo que les voy a contar. Resulta que a él se lo termina disciplinando y borrando de la iglesia, porque él confiesa su homosexualidad y dice que, entre paréntesis, la homosexualidad es pecado de muerte, o sea, pecado mortal. Entonces él dice, bueno, yo confieso mi homosexualidad y no quiero andar escondiendo más. O sea, quería salir del closet. Y salió del closet en una junta de iglesia. Y resulta que los hermanos que estaban afuera, ¿verdad?, y que esperaban el resultado, cuando terminó, él salió contento. Salió contento y dijo,
por fin, por fin, por fin, soy libre, ahora tengo libertad, soy libre, tengo libertad. Y hermanos, pecó contra el Espíritu Santo, primeramente porque la homosexualidad es un pecado mortal, o sea, lo que la Biblia llama en 1 de Juan capítulo 5, últimos versículos, pecado de muerte. Pecado de muerte es el pecado mortal que está registrado en todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué es el pecado mortal y qué es un pecado mortal? Son todos los pecados que ustedes conocen, que están en el Antiguo Testamento, que cuando uno pecaba tenía que ser muerto por el pueblo. Y se lo mataba apedreándolo, ahorcándolo o quemándolo. Eso es un pecado de muerte. Cuando se aplicaba sentencia de muerte, apedreándolo, colgándolo o quemándolo. Entonces este hermano, habiendo cometido este pecado de muerte, en vez de arrepentirse, porque Dios sí puede perdonar, incluso los pecados mortales, Dios sí los perdona. No es el tema, pero ya les voy a compartir una serie que se llama La Serie de Oro del Amor de Dios. Bueno, Dios sí perdona los pecados mortales, como le perdonó a David, que cometió pecado mortal, que es el pecado del adulterio, que es más mortal que el pecado de fornicación. Entonces, hermanos, este hermano salió diciendo, por fin, y ustedes le vieran la cara de alegría que tenía. Nosotros estábamos en la azotea, en la terraza, porque ahí estaba la junta, y él salió diciendo, por fin soy libre, por fin voy a poder ser quien quiero ser, ya no tengo que darle cuentas a nadie, puedo hacer mi vida, he vivido reprimido, ya está, por fin soy libre, chicos, soy libre, por fin. Y se fue y siguió su vida, y ahora él es homosexual, tiene su pareja homosexual, y adoptaron hijos como homosexuales, ¿sí? Y ahora viven su vida como homosexuales. Pero lo que ellos no cuentan es que antes fueron cristianos, y fueron cristianos adventistas, y apostataron. Entonces, al haber cometido pecado de muerte, más pecado contra el Espíritu Santo, ellos están recontentos, ni les importa. El que comete el pecado contra el Espíritu Santo, hermanos, no anda preocupado ni teniendo miedo, al contrario, ni le importa. Y no ve la hora de quedar lejos de Dios, de la religión y de la iglesia, y ser feliz a su manera en este mundo. Y yo les enseño esto y los ilustro y les cuento un testimonio para que ustedes vean lo que pasó en una iglesia aquí de Tucumán, de ese hermano. Y ese hermano sabía mucha Biblia. Era impresionante cómo sabía Biblia. Pero tenía esa otra preferencia sexual, era homosexual, la iglesia lo borró, y él quedó feliz, y ahora hace su vida y anda por todos lados siendo feliz. Eso es pecado contra el Espíritu Santo, porque con las Sagradas Escrituras podemos detectar que él fue rebelde con rebeldía perpetua, abrazó el engaño y no quiso volverse. Y él salió contento. Ustedes vieran la alegría que tenía. Ni nosotros teníamos tanto gozo como el que tenía él. Y ahí anda, viviendo una vida de pecado. Entonces, hermanos, vamos a leer Proverbios
capítulo 14, discúlpenme, yo me desvié para contarle este testimonio, pero ahora vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 2. ¿Qué dice Proverbios capítulo 14? No sé si ya han anotado. Noten y anoten. Proverbios capítulo 14, versículo 2. En Proverbios capítulo 14, versículo 2, ahí comienza a hablar del principio del proceso del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 14, versículo 2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová. Noten la diferencia, ¿no? El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el pervertido en sus caminos lo menosprecia. Se va entendiendo en estas horas y en todos los versículos bíblicos que hemos visto cómo va cerrando el círculo virtuoso, a menos que no tengas discernimiento espiritual ni discernimiento doctrinal, no vas a entender. Pero dice la segunda cláusula: mas el pervertido en sus caminos lo menosprecia a Dios. Lo menosprecia a Dios. Así que, hermanos, hago un break para tomar agua y ustedes anoten los versículos bíblicos y repasen lo que van anotando hasta este momento, y yo ahora, sí, hago un break, tomo agua y continúo con ustedes. Tomen nota, por favor, hermanos, y vayan ordenando el estudio bíblico. Bien, hermanos. Ok, entonces, ¿a qué estamos llegando con esto? ¿A qué estamos llegando con esto? A que esta explicación es más amplia y podemos darnos el lujo de deleitarnos, de degustar la palabra de Dios. Entonces, cuando muchos hermanos adventistas de corte disidente, de corte separatista, de corte independiente, de corte de sostén propio, etc., te vienen a hablar de blasfemia contra el Espíritu Santo, primero, no saben lo que es una blasfemia, y segundo, menos saben aún que se puede blasfemar contra Dios de 4 formas. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí estamos hablando de las blasfemias contra Dios. ¿Sí? Porque también existen, y eso lo vamos a estudiar después, porque hay que estudiar en profundidad, hay blasfemias doctrinales, blasfemias morales y blasfemias espirituales. Pero ahora estamos hablando de las blasfemias contra Dios. ¿Por qué? Porque la divinidad del Padre es Dios, la divinidad del Hijo es Dios, y la divinidad del Espíritu Santo es Dios. Y cuando pecamos contra el Espíritu Santo o blasfemamos contra el Espíritu Santo, es porque estamos blasfemando contra la divinidad de la tercera persona de la deidad. ¿Sí? Entonces, cuando muchos hablan de blasfemia, bueno, primero te voy a mostrar, y con esto te voy a hacer bajar el copete, porque te vas a dar cuenta que quizás tú has estado pecando contra el Espíritu Santo y no te has dado cuenta, porque tú pensabas en tu cerebro chiquito que la blasfemia era solamente una palabra. Y no. Vamos a ver primeramente
Las blasfemias de pensamiento y sentimiento son pecados subjetivos. Y las blasfemias de palabras y obras son blasfemias de pecados objetivos, porque se los puede ver, se los puede oír, se los puede escuchar. Pero a los pensamientos y sentimientos no se los puede ver, los experimenta solamente la persona. Y como yo les digo, me duele ver que hay gente que habla en internet de clases contra el Espíritu Santo y solamente hablan 1 hora o máximo 1 hora y media y ya llegan cansados que casi se mueren. Entonces, vamos a tratar de explicar bien. Cuando hablamos de blasfemia, hermanos, cuando hablamos de blasfemia, vamos a ver primeramente la blasfemia de pensamiento, ¿sí? Hay 4 formas de blasfemar contra la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo o la divinidad del Espíritu Santo. Y eso es para que te cuides antes de andar condenando a otros, porque con la misma medida que tú midas, serás vuelto a medir. Vamos a ver primeramente las blasfemias subjetivas. Blasfemia de pensamiento. Job capítulo 1, versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5. Y el tiempo corre, hermanos, así que yo trato de apurarme. Job capítulo 1, versículo 5. Ustedes ya conocen toda la historia de Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que son tremendamente introductorios. Pero en Job capítulo 1, sí, dice el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? ¿Qué dice el versículo 5? Job capítulo 1, versículo 5 habla de la blasfemia de pensamiento contra Dios y dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta o del agape, Job enviaba y santificábalos y levantábase de mañana, noten, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job era sabio, era inteligente, tenía discernimiento espiritual y sabía que estos mancebos, por reunirse en sus fiestas, podían meter la pata y blasfemar contra Dios en pensamiento. Por eso dice: porque decía Job, y Job era perfecto delante de Dios, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios. ¿En dónde? Y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job sabía que se puede blasfemar contra Dios con los pensamientos de nuestros corazones. Entonces, vamos ahora a la blasfemia de sentimiento, ¿sí? Vamos ahora a la blasfemia de sentimiento. ¿Y eso está a dónde? Justamente a los que por pecar contra el Espíritu Santo se apartó. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 9, 11 y 21. Blasfemia de sentimiento. Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis capítulo 16 dice así, hermanos. En Apocalipsis capítulo 16
Dice, hermanos, Apocalipsis capítulo 16, dice el versículo 9, 11 y 21. Los que quedan cuando finaliza el tiempo de gracia y son azotados por las plagas, se llenan de odio contra Dios. Tienen el sentimiento de odio contra Dios y se llenan de ese sentimiento de odio contra Dios. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Bien. En Apocalipsis capítulo 16 dice el versículo 9, 11 y 21. Y dice así, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor y se enojaron. Sintieron odio contra Dios. Entonces, ¿qué pasó? Y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Cómo? Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Noten cómo la blasfemia contra Dios es pecado contra el Espíritu Santo y por eso no se arrepintieron para darle gloria. Porque al haber pecado contra el Espíritu Santo ya no está en ellos como conducto para obrar en ellos la transformación de su corazón. Aparte de que ya ha finalizado el tiempo de gracia. Y entendiendo que ha finalizado el tiempo de gracia, es porque toda la humanidad pecó contra el Espíritu Santo. Entonces por eso el Espíritu Santo se apartó. Y por eso es que blasfeman el nombre de Dios y no se pueden arrepentir. Ahí tenemos, y vamos a leer ahora el versículo número 11. Versículo número 11. Dice así. Y blasfemaron del Dios del cielo. Noten, blasfemias de sentimiento. Se puede blasfemar con los sentimientos. Y dice así, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, por lo que sentían y por cómo se sentían, por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y claro, si están blasfemando contra el Espíritu Santo, que es Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Bien. Y ahora viene el versículo número 21. Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. De nuevo un azote tremendo, ¿no? Y los hombres blasfemaron de Dios. ¿Cómo? De nuevo. Y los hombres blasfemaron de Dios. ¿Por qué? Porque se sintieron mal. ¿Y por qué se sintieron mal? Por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Entonces, ya te mostré que hay blasfemia de pensamiento, se puede blasfemar a Dios con el pensamiento y se puede blasfemar a Dios con los sentimientos, o sea, teniendo odio contra Dios o sintiendo odio contra Dios. Ahora vamos a ver, y esos son los pecados de blasfemias contra Dios subjetivos. Y ahora vamos a ver los pecados de blasfemias contra Dios objetivos. Blasfemias contra Dios de palabras. Bueno, eso para ustedes les es re fácil, ya lo conocen. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. En Mateo capítulo 12... Mateo capítulo 12, ¿sí? Versículo 31 y 32. ¿Qué dice Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
más la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Más la blasfemia, y esa blasfemia está explicada en el versículo 32, ¿qué significa? No es una blasfemia, tampoco es la blasfemia, sino que el contexto te va a explicar qué significa. O sea, no lo vas a explicar tú, no, tú no, lo va a explicar el contexto. Entonces el versículo 32 dice: y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare, o sea, una cosa es decir un insulto y una blasfemia, y otra cosa es hablar constantemente contra la obra del Espíritu Santo. O sea, una cosa es hablar constantemente contra el Espíritu Santo y contra la obra del Espíritu Santo en el creyente y en los hombres. Por eso el versículo 32 es maravilloso y explica muy bien la blasfemia de palabras. El versículo 32 dice: y cualquiera que hablare, no dice que dijere un insulto o una mala palabra, no, sino que constantemente habla contra el Espíritu Santo y contra la obra del Espíritu Santo, resistiendo. Y ustedes no van a poder creer las citas de los testimonios del Espíritu de Dios que tengo para compartirles con ustedes ahora y en las próximas clases que siguen. Pero noten, el versículo 32 te vuelve a mostrar de nuevo que el pecado contra el Espíritu Santo sí es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Claro, cuando uno lo lee solo a este versículo parece terrorífico, ¿verdad? Pero tiene el contexto. ¿Y cuál es el contexto explicativo? El versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que es contra Jesús constantemente resistiéndolo, a Él y a su obra que Él hace por medio del Espíritu Santo. Por eso el versículo 30 es explicativo y dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, contra mí es constantemente y desparrama constantemente. Eso sin contar que ya en las clases anteriores hemos explicado por los contextos de los versículos que hablan del pecado contra el Espíritu Santo, que los contextos hablaban de una rebeldía perpetua. ¿Sí? Entonces, habiendo explicado eso, hermanos, vamos ahora a otro tipo de blasfemias que los hombres no entienden, hermanos. Está la blasfemia de conducta. ¿Cuál es la blasfemia de obras o la blasfemia de conductas? Bueno, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 y 14. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 y 14. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Lo tienen? Bien. Presten atención, hermanos. Bien, hermanos. Resulta que este texto que vamos a leer, ¿sí?,
Este texto que vamos a leer no lo voy a leer de la versión antigua porque es muy difícil de entenderlo. Así que lo voy a leer de la versión Reina Valera, pero de la Biblia de estudio, la Biblia de referencia Thompson, ¿sí? La Biblia de referencia Thompson con versículos en cadena temática, que es una Biblia muy, muy poderosa para los estudios bíblicos. Entonces yo te voy a leer ahora 1 de Samuel capítulo 3, versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. ¿Y cómo dice? Y dice así, para que ustedes vean que se puede blasfemar contra Dios con la conducta impía que los hijos de Elí tenían en el santuario, y con las ofrendas, y con las mujeres que iban al tabernáculo para fornicar y adulterar con ellas en el mismo tabernáculo de Dios. Entonces noten lo que dice 1 de Samuel capítulo 3, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, para siempre, para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no les ha dicho nada. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué te pareció? Y te traje la poderosa Biblia Thompson, que es una Biblia de estudio y que realmente es impresionante lo que dice. Entonces, cuando muchos vienen a decir, hay blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemia contra la divinidad del Espíritu Santo, blasfemia contra la divinidad de Jesucristo, blasfemia contra la divinidad del Padre, yo pregunto, ¿saben lo que están hablando? Primero, ¿saben lo que es el significado de blasfemia? Segundo, ¿saben cuántas maneras hay de blasfemar contra Dios? Hay 4 maneras. Blasfemar contra Dios con el pensamiento, blasfemar contra Dios con el sentimiento, blasfemar contra Dios con palabras y blasfemar contra Dios con obras, como hacían los hijos de Elí. Entonces hay blasfemia de pensamiento, de sentimiento, de palabras y de obras. Entonces, hermanos, no me quieran venir algunos a querer hacerse los condenadores conmigo, contigo o con otro, cuando ni siquiera manejan el tema en profundidad. Yo puedo blasfemar, o bueno, no me voy a poner como ejemplo yo en estas cosas, pero un cristiano puede blasfemar contra Dios en pensamiento de muchísimas formas. Puede blasfemar contra Dios en sentimiento de muchas formas. Y puede blasfemar contra Dios en palabras de muchas formas. Y puede blasfemar contra Dios con obras de muchas formas. Por lo tanto, cuando hablan del pecado contra el Espíritu Santo o de la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo les pediría que por favor estudien esta serie para que tengan un conocimiento más concreto, ¿sí? Más concreto de lo que dice Dios. Y te quiero mostrar otro ejemplo, un ejemplo nada más.
Por ejemplo, hermanos, te quiero para que tú veas que yo no te estoy mintiendo. Te doy otro ejemplo de blasfemia contra Dios y contra el Espíritu Santo a través del pensamiento. O sea, blasfemar contra el Espíritu Santo con el pensamiento. Y te leo, ¿sí? Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 18 al 24. Y de paso aquí te dejo una pequeña llave para que tú veas que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón si cumple las condiciones para que no tenga perdón. Y el pecado contra el Espíritu Santo sí tiene perdón si no cumple las condiciones para que sea pecado contra el Espíritu Santo. Bien. Por ejemplo, una blasfemia contra el Espíritu Santo de pensamiento. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 18 al 24, dice así: y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, pero por la imposición de manos, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, no por el rito de la imposición de manos, sino por guita, por plata, por money, por cash, por dinero. ¿Sí? Entonces, fue tan atrevido que en vez de pedir el rito de la imposición de manos y humillarse y decir, por favor, me humillo ante ustedes, háganme la imposición de manos para que yo reciba el Espíritu, noten de atrevido que fue contra el Espíritu Santo para obtenerlo y dominarlo él al Espíritu Santo. Dice, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba también el Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Denme esa potestad, así también yo sea poderoso, y a quien yo quiera le imponga las manos y recibe el Espíritu Santo. Y ahora el apóstol Pedro, ya con potencia del Espíritu Santo, ya un poco más maduro y con más sabiduría del Espíritu Santo, dice, entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Perdición, porque había pecado contra el Espíritu Santo, pero no con rebeldía perpetua, sino con rebeldía temporal. Entonces noten, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y noten lo que dice Pedro, hermanos, y sigue confirmando todo lo que yo enseño teológicamente. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Cómo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Y ruega a Dios. Y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Y el versículo 24 dice: respondiendo entonces Simón dijo, no dijo, bueno, ya está, ya estoy perdido, voy y me ahorco. No, noten lo que dice. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Aquí lo vemos a Simón, hasta donde podemos rastrear en las Sagradas Escrituras, podemos ver que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo, y de hecho lo cometió porque blasfemó con el pensamiento contra el Espíritu Santo, pensando que lo podía comprar con dinero. ¡Qué blasfemia, qué atrevido! Entonces, el apóstol Pedro no le dijo, has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, vos ya estás frito. No le dijo, vos ya estás frito. No le dijo, vos ya estás frito, ya estás perdido, ya no tenés oportunidad. Sino que noten lo que le dice Pedro. Por favor, Pedro le dice en el versículo 22, arrepiéntete. ¿Cómo se va a arrepentir si él pensó una blasfemia tan cochina y tan mercantil y tan materialista de pensar que decía, che, te pago un poco de dinero y dame ese Espíritu Santo para que yo lo dé a quien yo quiera? Blasfemia atrevida, hermanos. O sea que él, de que había pecado contra el Espíritu Santo, había pecado con blasfemia de pensamiento, y lo dice Pedro. Pero no era un pecado contra el Espíritu Santo en el contexto de rebeldía perpetua, sino en el contexto de rebeldía temporal. Sino Pedro clarito le hubiera dicho, mira, vos has pecado contra el Espíritu Santo, vos ya estás frito, y realmente no te voy a pedir que te arrepientas porque vos ya no te podés arrepentir. No hay posibilidad de arrepentimiento para vos. Sin embargo, noten lo que dice el versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24, noten cómo Simón no permanece en rebeldía perpetua, sino en rebeldía temporal, y corta su rebeldía y se somete a Pedro y le pide a Pedro que ore por él. Y dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Entonces noten la complejidad que estamos estudiando en estas horas para que ustedes puedan ver, ¿sí? Para que ustedes puedan ver realmente lo complejo que es este tema. Y que cuando hablamos de blasfemia contra el Espíritu Santo, se puede blasfemar de 4 formas. Y dentro de esas 4 formas hay muchos espectros y muchas formas de pecar contra Dios y de blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, te voy a mostrar un ejemplo nomás también de blasfemia, ¿sí? De conducta, como la que tenían los hijos de Elí. Te voy a mostrar el ejemplo de blasfemia de conducta y vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si lo encontramos, hermanos. Vamos a nuestras Biblias. Bien, hermanos, el texto es el siguiente. Números capítulo 15.
Anoten por favor, porque son muchos textos. Por eso es que esto es una clase especial, porque te voy dando información segundo a segundo, ¿sí? En Números capítulo 15, versículo 30 y 31, ¿sí? Números capítulo 15, versículo 30 y 31, y te doy otro ejemplo de cómo se puede blasfemar contra Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a ver una obra blasfema o una conducta blasfema o un pecado blasfemo. Entonces leemos Números capítulo 15, versículo 30 y 31. ¿Lo tienen? Números capítulo 15, versículo 30 y 31 dice: Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió. A Jehová injurió. A Jehová injurió. Y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo su mandamiento. O sea, se rebeló con rebeldía perpetua. Dijo: a mí no me importa nada lo que diga Dios y tengo por nulo el mandamiento. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. O sea, cualquier persona que tenía una conducta blasfema, a Jehová insultaba, a Jehová blasfemaba, a Jehová afrentaba, a Jehová injuriaba. Y ahí te muestro otro pecado de blasfemia contra Dios, Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, que son el mismo Dios. Te la muestro a la blasfemia de obras o blasfemias de conducta, ¿sí? O blasfemar contra Dios por medio de obras blasfemas. Está en Números capítulo 15, versículo 30 al 31. Entonces, hermanos, ¿a dónde vamos a ir ahora? ¿A dónde vamos a ir ahora, hermanos? Vamos a ir, hermanos, vamos a ir finalizando esta parte, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles algo, hermanos. Quiero mostrarles algo, pero como esta clase es tan especial, la voy a cortar acá para continuar ya nomás con la segunda clase. ¿Qué les parece? Para que no se haga tan larga y realmente copemos el tiempo que realmente necesitamos, que son simplemente 2 horas para poder estudiar la Biblia correctamente. Así que aquí nomás estamos a full. Esta clase, la 5 y la 6, van a ser clases especiales. ¿Sí? Clases especiales porque estamos dando conocimiento muy profundo que la gente no tiene en cuenta y ahí nomás juzga y condena, sin saber qué piensa el corazón de Dios y qué hay en el corazón del hombre. Nadie puede ver lo que hay en el corazón de Dios y nadie puede ver lo que hay en el corazón del hombre, por eso no podemos juzgar a nadie. Así que, ¿qué les parece si terminamos acá con una oración? Pero recuerden que esta es una clase especial y va a ir con otro color, ¿sí? Va a ir con otro color en la serie. Y la clase número 6 también son clases especiales porque estamos explicando teología profunda con muchos textos que la gente a veces no tiene en cuenta
y ahí nomás quiere enseñar o condenar. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este estudio bíblico que hemos hecho. Te pedimos por favor que tú bendigas las manos de aquellos que están ayudando en la producción de estos temas y apoyando en la producción de estos temas, y te pido que se sumen más personas para poder apoyarnos. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo y por la compañía de tus santos ángeles. Te pido que perdones mis pecados y los pecados de nuestros hermanos, y que atiendas las oraciones que en este momento ellos están teniendo y que comparten junto con este espíritu de oración los pedidos que ellos tienen en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.